che dormire sereno, dició María José. Teño que lavar pañales, teño que facer café. Ay, que diaño de neno, ay, que diaño vosé. Durmes y canta María, lloras y cantas José. María canta nadales, os magos toman café. Presto virán os pañales, no río vais San José. Ay, que diaño de neno, ay, que diaño vosé. Durmes y canta María, lloras y cantas José. Durmes y canta María, lloras y cantas José. La parranda no tiene cómo acabar. Ya se escuchan las notas del acordeón, de gaitas que enamoran al repique del tambor. Que suenen los cueros, todo es alegría. Se prendió el jaleo, que toque la chirimía. Se fue el jolgorio y la algarabía. Esto no es ningún velorio, todo es alegría. Se fue el jolgorio y la algarabía. Todo es alegría. Sigue el baile, hoy vamos a amanecer. La noche va muriendo y el día está por nacer. Qué alegría tenerte junto a mí. La vida es más bonita cuando se quiere así. Un beso a mis viejos, un trago para don Facundo. Esto sí está bueno, que alegre está todo el mundo. Vemos el jolgorio y la algarabía. Y la algarabía, esto no es ningún velorio, todo es alegría. Buenas tardes, ¿cómo están? Lo prometido es deuda, aquí estamos de nuevo, nos da igual la lluvia, el tiempo, la climatología, porque lo que nos interesa en esta serie de reportajes, ya saben ustedes, son las luces y la Navidad de Vigo, y la hablamos siempre con el alcalde, don Abel Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, no hace falta, no llueve, para el alcalde de Vigo, en Vigo nunca llueve. Alcalde, que me tengo que solidarizar y cerrar el paraguas si usted no se tapa. No, tú ponte el otro, que no ves cómo no llueve. Lo llueve allí, pero bueno, aquí venga, no. Vamos a confiar en el alcalde de Vigo y vamos a cerrar el paraguas, al menos de momento, para apreciar también mejor esta calle, alcalde, y el muñeco de nieve. Sí, esta es otra de las marcas distintivas y características de la Navidad en la ciudad, que también es transitable por debajo, aunque lo tenemos cerrado. Y este muñeco tiene algunas características, ¿no? Porque la figura la pusimos en un sitio y no le gustó. Entonces nos dijo, alcalde, a mí aquí no me gusta. ¿El muñeco? El muñeco, sí, el muñeco. Bien, era por acertar conmigo, que era la comunicación. El árbol habla conmigo, la caja, el muñeco, todos los... Entonces me dijo que no le gustaba. Y la sacamos, estaba allí un poquito más abajo, y allí pusimos la noria. Y entonces dijimos, ¿dónde llevamos el muñeco? Pues aquí a Rosalía de Castro, y aquí lo trajimos, y la verdad es que es excepcional, ¿eh? Es una figura magnífica, bien hecho, bonito,
y marca esta calle, que es una de las grandes avenidas de Vigo, claro. Alcalde, este año no se puede, porque este año la ciudad es para los vigueses únicamente, pero a futuro yo le propongo que con todos los elementos que tenemos a lo largo de la ciudad tendríamos que hacer un callejero de la Navidad de Vigo. Sí. Lo tenemos en mente. Vaya, que la idea ya no me la van a otorgar. El hacer una guía. Sí, bueno, pero podemos poner, coincidió la idea María con nosotros, no pasa nada. Aquí compartimos todo. Y es una especie de direccionar, porque claro, estos son los que están en el centro, pero después hay en otras zonas, ¿verdad? En todas las zonas de Vigo, que decía el otro día que Vigo es una ciudad con muchos centros, pues en cada centro tenemos una forma de entender la luz, tenemos una figura, un atractivo, y entonces queremos ir dimensionando y llevando con el autobús turístico, que empezará a funcionar también en breve con normas COVID, pero con precaución, y direccionando a todo el mundo hacia todos los lugares de la ciudad. Pero a mí este muñeco me gusta especialmente, porque sonríe, nos ve desde los ojazos que tiene allá arriba, que son unos ojos grandes como si fuera no sé qué, allá, y entonces y saluda mucho a los niños y a las niñas, porque el muñeco le gusta mucho la gente joven de Vigo, porque son estupendos. Claro. Alcalde, porque nos da también un elemento muy propio de la Navidad que nosotros en Vigo es muy difícil que tengamos, y es que todas las ventajas que tiene una ciudad de costa como la nuestra tiene una desventaja, y es que no nieva en Navidad. Bueno, aquí no nieva, pero hacemos nieve nosotros, ¿eh? No hay nieve que venga, nieva una vez cada 20 años, ¿no? Vigo tiene un clima muy cálido, los árboles de Vigo son el olivo y el naranjo, somos la ciudad olívica, y entonces pues simulamos la nieve, y como ves, pues esto es un paisaje que bien podría ser Canadá. Alcalde, que igual podemos cruzar, no sé si también está de acuerdo con nosotros. Vamos a cruzar. Y vemos también este pequeño jardín que tenemos a los pies del muñeco, que como no podría ser de otra manera, es un jardín nevado. Claro, es un jardín made in Toronto. Sí, o en Ottawa, en algún sitio así. Lo tenemos aquí bien establecido. Esto es la nieve, es nieve made in Vigo, y si vienes hacia aquí, pues estamos en una zona absolutamente nevada, que es este espacio, que nos ponemos así por aquí, sin ir mucho porque ahí hay un charco grande. Es el lugar de las fotografías, aquí, ¿no, alcalde? You are in the snow. Vigo in the snow. Y qué bonito está, qué bonito está. Bueno, y si vais hacia allá, sigue habiendo luces, allá sigue habiendo luces. Bueno, aquí coopera mucho la ciudad, porque prácticamente cortamos todo el tráfico. Ese coche está haciendo ahí maniobras para salir, porque tiene que ir por una zona especial, para entrar en los aparcamientos, y la gente coopera mucho. Es una pequeña incomodidad que cooperan por la satisfacción que da todas las luces, ¿no? Pero aquí tienes una calle que cruza con iluminación, otra por aquí, el muñeco de nieve aquí, más luz en la parte de atrás, la calle de República Argentina con otra decoración, y cada calle tiene una decoración. Y en cada calle, claro, la gente que vive en la zona, pues está encantada y está muy contenta de las luces. Esta es una dimensión que yo quiero trasladar afuera de Vigo. En Vigo no es, claro que tenemos casi 11 millones de luces LED, y veía otro día una ciudad, bueno, un poquito más grande que Vigo, que tenía 1 millón. Pero es que, claro, nuestro concepto es distinto. Nuestro concepto son calles iluminadas para la gente que vive allí. Es la Navidad en cada calle, en cada barrio, en cada zona, en cada uno de los distritos de la ciudad, pues hacemos Navidad para todos. Y es una querencia que nosotros le tenemos a esto, y que se entiende muy bien cuando se viene aquí, ¿verdad? Te lo decía el otro día, es que a mí nadie me dice, yo no quiero luces en mi calle, todo el mundo me dice, alcalde, en mi calle no hay luces, ¿eh? Más bien al contrario, y entonces, claro, pues, las tenemos que poner, las tenemos que hacer. Es una pena que no podamos entrar, ¿verdad? Pero el alcalde decidió que no se puede entrar por razones COVID. Alcalde, es una pena, pero son medidas que hay que tomar, que yo entiendo que desde el gobierno, sea el municipal o cualquier otro, es complicado, ¿no? Tener que prohibir cosas, sí, pero es necesario para poder permitirlas en un futuro. Claro, porque es que esta vez va a dividir o morir. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos tú y yo y todos los que estamos aquí, que el año que viene estemos todas y todos. Que nadie se vaya por el COVID. Y eso significa, pues, algún sacrificio. Claro, a mí me gustaría ver por aquí a las familias, a ti y a tu marido, pues, con la familia, entrar, salir, porque a la gente verlo desde dentro es que, claro... Es otra sensación. Oye, tiene una nariz larga el muñeco, no me había fijado pues yo sí, nunca. alcalde, sí, tiene una buena nariz.
Pero bueno, qué es una bonita, qué zanahoria, bonita, sí. es una zanahoria, una los muñecos zanahoria, de sí. nieve tienen que ser Es así, una con nariz zanahoria. prominente. Hasta en eso está bien hecho. Incluso los botones son realistas. Son y- realistas, sí señor. El botón ahí en color amarillo está muy bien hecho, esto es una obra de arte. Y después si ves hacia allá, ves allí al fondo, cuando Troy gire la cámara, allí al fondo hay una sombrilla de luces, hay luces de tono distinto, entonces vamos cogiendo toda la dimensión de toda la calle, ¿verdad? ¿Cuántos muñecos de nieve habéis hecho vosotros? No sé si en vuestra infancia o ya de jóvenes o adultos. Eso ya fue más difícil porque yo soy de Vigo. Claro, es que esto es Claro. algo que veíamos en las películas, Exactamente. Cristina ¿verdad? en Vigo vio nevar en toda su vida 4 veces. Bueno, que ya son. que ¿Sabes ya dónde son. vimos nevar mucho? En Cambridge. Sí. En Cambridge y en Essex, que son los dos sitios donde estuvimos estudiando en Inglaterra, que ya estábamos casados, pues allí nevaba. O sea, allí sí que podía haber nevadas copiosas y el río se quedaba congelado, el río Cam se quedaba congelado con dureza, una capa de sí, hielo sí. de 1/4 de espesor. Y allí había nieve, Allí ¿verdad? había nieve, sí, Pero aquí ¿Algún muñeco de nieve habréis hecho allí? O esto es mucho de Bueno. universidad inglesa también, esos sí, ángeles que sí, se very British, pero sí, a jugar un poco con la nieve allí, porque en Cambridge, detrás de los colleges, se llama The Backs. Es una zona verde maravillosa que yo cogía, y nosotros teníamos bicicletas, allí todo el mundo anda en bicicleta, ¿no? Es el modo de transporte, y bueno, más que hacer muñecos nos tirábamos la nieve. Es un que era sistema divertido un también. poco más primitivo. Y allí lo estábamos. Cristina, bueno, sería lo ideal, ¿no? De poder tener ya nieve en En esta Vigo. Navidad de Vigo. Bueno, yo cuando era pequeña nevó una vez y no fuimos al colegio. Aquello fue una maravilla, ¿no? Porque nevó de verdad y vamos, Sí, imagínate las exactamente, calles, sí, ¿no? sí. Aquello fue una sorpresa, estaba Vigo precioso. Nos parecía del norte, una postal del norte y estaba muy bonito, pero claro, fue un día. Yo creo que no llegó al día siguiente la nieve. Yo me pregunto, porque el alcalde siempre nos firma decretos de buen tiempo y ahora aprovechando la Navidad no nos firma un decreto de No, porque de la nieve. Navidad tiene que ser lo que decida de la Navidad, excepto el día de la cabalgata, que es lo que decida yo. Ese día y a la hora de la cabalgata manda el alcalde. No manda la naturaleza, manda el alcalde. ¿Ha firmado ya los permisos para Ya que es- los reyes puedan entrar a la ciudad? Ya está, ya tienen el salvoconducto, porque la ciudad estará confinada, como estamos en COVID, todas y todos. Entonces ellos tienen un salvoconducto para entrar, con pajes, este año traen poquitos pajes, y tienen la entrada, y entrarán, ¿no? Y después ya tengo preparado el decreto de no lluvia. Bien. Es decir, el día 5, desde las 12 de mediodía hasta las 8:30 de la tarde, en Vigo no va a llover. Bueno, es que este decreto es más importante todavía, Hombre, porque es vamos. mucho tiempo. Es el decreto más importante del año. Como me falle, los niños y las niñas de Vigo me matan. Alcalde, yo estoy segura de que el decreto no va a fallar en todo caso. El próximo día le vuelvo a preguntar por si acaso también... Ahí va el paraguas. Me voy a agachar. Se agacha el alcalde a recogerlo. Digo que el decreto seguro que no va a fallar, pero que el próximo día yo le vuelvo a preguntar por si acaso, para saber si también se aventura a preguntarle a alguna agencia meteorológica y no sé, No, a ya- tener más apoyos por ahí. Sí, directamente hablo con los reyes, tienen mucha mano en el tiempo, los reyes bueno, magos, claro, tienen tiene mucha mano, porque como contacto vienen de directo. Oriente, y claro, con Estrella tienen contacto, entonces ellos tienen mucha influencia. Y los reyes magos le tienen un cariño especial a Vigo. Realmente Papá Noel y los reyes magos viven en Vigo, se quedan aquí todo el año. Bueno, yo espero que le hable bien de mí y que nos acompañe en la próxima cita, alcalde. Allí estaremos. Cristina, invitadísima. encantados. Muchas gracias, sí, por supuesto. Y Hasta ustedes, luego. por supuesto, invitadísimos también. Un abrazo.